Listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a toda la gente de la Universidad Distrital que nos acompaña, a ACM que su capítulo aquí en la Universidad Distrital nos invitó a nosotros que de alguna forma representamos a Polkadot aquí en Colombia en general, pero pues ya vamos a ir viendo que prácticamente cualquier persona interesada en el ecosistema blockchain, en el ecosistema cripto y que estén interesados en Polkadot después de lo que les contemos hoy, pues puede hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy. Me presento, mi nombre es Roberto Heredia Almonacid, yo soy de profesión profesor de física y matemáticas, de hecho estudié allí en la Distrital, pues ya no me desempeño como profesor de física y matemáticas, trabajo en otras cosas, una de ellas es blockchain y todo el ecosistema cripto también, pues bueno, nuevamente gracias por la invitación y hoy vamos a hablar un poquito de blockchain, un poquito de Polkadot en especial y de lo que significa la Web3. Entonces, yo quiero saber y que digan de pronto aquí por medio del chat o al manden alguna reacción aquí, quienes no saben nada acerca de la blockchain, quienes no tienen ni idea qué es blockchain. Entonces levanten la mano, envíen algo al chat, digan yo, pero que no hayan escuchado nada acerca de blockchain. Bueno, veo a Pablo, Sebastián, Andrés Camilo, pocos no saben, o sea, los demás más o menos saben y seguramente han escuchado hablar de Bitcoin y de las criptomonedas y probablemente si ya saben, hayan comprado Bitcoin y criptomonedas y pues la idea de hoy es que nos hagamos millonarios todos con criptomonedas. No, mentiras, ese no es el objetivo, aunque evidentemente muchas de las personas que nos acercamos a este tipo de tecnologías, inicialmente llegamos con ese objetivo y pues lo pueden ver en noticias que efectivamente Bitcoin sube de precio y antes costaba un valor ínfimo y ahorita está alrededor de los $110,000, pero pues más allá de todo eso, lo que venimos a hablar es un poco de la tecnología y la tecnología blockchain es lo que está detrás de todo lo que es Bitcoin, todo lo que son las criptomonedas y el ecosistema blockchain en general. Bueno, entonces, eh, pero ¿cómo nació esto y por qué es importante? Entonces, ustedes están viendo aquí en mi pantalla una frase determinante que dice menos confianza, más verdad, ¿cierto? Entonces, hagamos un recuento por encima, así charladito, de lo que significa el dinero. Antes, el dinero, o para transar bienes o servicios, utilizábamos, por ejemplo, moneditas de oro, ¿cierto? Si vamos mucho más atrás, bueno, se utilizaban otro tipo de cosas, incluso yo podía intercambiar vacas por gallinas y ese tipo de cosas. Después el dinero se convirtió en oro y las moneditas de oro pues tocaba cargarlas para un lado para otro. Después ese oro de pronto se hizo un poco complicado estarlo cargando de un lado para otro. Se crearon los bancos, entonces quienes tenían oro iban y lo depositaban en los bancos emitían un papelito con un sello especial, algo así como un billete que decía que ese oro estaba en el banco, entonces la gente prefería intercambiar ese billetico. Y de hecho, no hace muchos años, en nuestros billetes decía, por ejemplo, 20,000 pesos oro, 2,000 pesos oro. Y eso cambió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo allí un evento especial económico en el que el oro dejó ser patrón de medida y definitivamente sacaron de los billetes el tema de que yo podía intercambiar ese billete por oro y empezamos a entender el dinero como confianza, confianza en una economía, confianza en un país, confianza en unas decisiones políticas. Y en el trasegar de este tipo de confianza o de la transformación del dinero es que surge el Bitcoin como una alternativa al dinero actual para
quitarle el poder a los bancos centrales de emitir dinero que se traduce luego en inflación, y todo gracias a una tecnología que se llama la tecnología blockchain. Digamos que eso es un brochazo muy por encima de cómo surgió Bitcoin, de cuál fue el objetivo de Bitcoin, como les digo, que la administración del dinero no dependiera de un banco central, no dependiera de un gobierno, de los caprichos de este tipo de instituciones, sino que más bien estuviera ese poder de emisión del dinero en muchas personas a través de la tecnología blockchain. Y cómo está, digamos, actualmente conectado Polkadot con todo esto. Entonces, más allá del dinero, se dieron cuenta algunos entusiastas de Bitcoin que se podía hacer mucho más con la tecnología blockchain. Como su nombre lo indica, blockchain es una cadena de bloques. Los bloques son bloques de información que van encadenados uno con otro a través de criptografía y se encadenan uno con otro con algo que en Bitcoin se denomina la prueba de trabajo, que en síntesis es resolver un problema matemático junta que encadena los bloques para emitir un nuevo bloque. Entonces, imaginémonos como que yo tengo un, un saco lleno de emails muy importantes. Esos emails los quiero transmitir a través de una red. Entonces, los tengo que empaquetar. Esa es mi cadena de bloques. A ese empaquetamiento le coloco una clave a través de criptografía, y para empaquetarlo y enviarlo de pronto a otra persona, esa otra persona tiene que conocer esa criptografía, cómo descifrar esa criptografía para poder ver esa información que tengo allí dentro del bloque. Entonces, como les digo, es muy por encima de cómo funciona una cadena de bloques o cómo funciona la criptografía, pero pues al detalle lo tendríamos que ver en muchas otras sesiones, y la idea es hablar hoy de cómo tecnologías como la de Polkadot me permiten hacer muchas más cosas. Entonces ustedes ven aquí que la frase con la que inicio, menos confianza, más verdad, es efectivamente utilizar esa tecnología, porque esa tecnología es inmutable, no se puede cambiar una cadena de bloques, no está en el poder de una persona o una institución poder escribir una cadena de bloques por su propia voluntad, tiene que pasar por la validación de otros que también hagan parte de la cadena de bloques, y se puede hacer trazabilidad de toda esa información dentro de la web, en una web especial en donde, o en un software especial en el que yo puedo ir verificando esto. ¿Cómo nació esto? Entonces, les voy a leer esto. Dice, todos los días interactuamos con tecnologías controladas por un pequeño puñado de grandes empresas cuyos intereses e incentivos a menudo entran en conflicto con los nuestros. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos utilizando en este momento para podernos comunicar Teams. Teams pues hace parte de Microsoft. Nosotros todos hemos utilizado en algún momento alguna de las aplicaciones de Microsoft. Hemos utilizado de pronto la Swift de oficina, de Office, para hacer nuestros trabajos, y pues finalmente en algún momento pues nos vemos obligados a aceptar sus términos y condiciones, pues sin poder hacer más por esta tecnología, sino que aceptar las condiciones que ellos establezcan para hacer el uso, ¿cierto? Y nosotros a cambio, ¿qué les entregamos a esas compañías? Pues nuestros datos, ¿cierto? Y nuestros datos, ya lo saben ustedes que son estudiantes de ingeniería, la mayoría supongo, lo resalto aquí, son el recurso más valioso actualmente que el petróleo. Si ustedes tienen la oportunidad de pronto de verificar la capitalización del mercado de las empresas tecnológicas, está muy por encima
de la capitalización en el mercado de la primera empresa petrolera del mundo en capitalización. Entonces, y pues a través de todas las aplicaciones que utilizamos todos los días, incluso para conectarnos, para saber que este live se está dando en este momento a través de Instagram, Twitter, pues simplemente usamos esas tecnologías, pero no, ellos a cambio nos quitan los datos y pues con esos datos establecen su modelo de negocio. Entonces la inteligencia artificial es un ejemplo de cómo todos esos datos que de alguna manera los obtuvieron, crean una tecnología que hoy incluso pues que es muy buena y la estamos usando, pero pronto para tener unas mejores características de esta tecnología tenemos que pagar por datos que probablemente de nosotros mismos también utilizaron para crearlas, ¿cierto? Pero hay tecnologías como la blockchain que funcionan de manera descentralizada. Les voy a hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes alguna vez descargó música por un software que se llamaba Ares? Digamos que pues yo ya tengo unos años y no sé si todos. Dice Edson que sí, sí conocen Ares, conocieron Ares de pronto. Sebastián dice que sí, conocieron Ares. Entonces, si recuerda más o menos, Ares era como un software que yo descargaba y podía ver la música que tenía mucha gente en cualquier lugar del mundo. Entonces, como que yo tenía acceso, por decirlo así, allá a la música que tenía esa persona si estaba conectada. Si esa persona no estaba conectada, no podía tener acceso. Entonces, funcionaba como una descentralización de la información. O sea, la información no vivía en un solo servidor, sino que vivían varios servidores y yo podía tener acceso a eso. La blockchain vive en muchos servidores, en muchos nodos, y yo puedo tener acceso a esa información y por eso se dice que es descentralizada. Y estas tecnologías descentralizadas me permiten a mí crear aplicaciones descentralizadas, ¿sí? Aplicaciones descentralizadas como, por ejemplo, el mismo Bitcoin como funciona actualmente, pues yo puedo enviar, recibir Bitcoin y la información de esa transacción, esa blockchain, vive en diferentes computadores que se denominan nodos y la puedo verificar a través de la web de manera transparente, de manera abierta y como vive en varios computadores, en varios servidores en todo el mundo, pues no la puedo modificar porque todos tenemos que tener la misma copia, ¿cierto? Para que sea efectivo y para poder modificar esa información tendría que poder acceder a todos los nodos que prestan ese servicio para hacer transparente esa cadena de bloques. Polkadot funciona de manera similar. Entonces, Polkadot es una blockchain también que tiene sus validadores, sus nodos, lo vamos a ver aquí. Entonces, esta es una representación gráfica de cómo funciona Polkadot más o menos. Entonces, este aro, acá este aro grisecito, representa la capa cero o la capa base de toda la blockchain de Polkadot. Esa capa base, pues, tiene un nombre, se llama la Relay Chain, actualmente tiene otro nombre, pues, ágil se denomina. Y todas estas, es una especie como de pentágono allí, representan las parachains que son diferentes blockchains que se sirven de la relay chain en donde está la seguridad para conectarse y desarrollar su propio modelo de negocio. Cada una de esas parachains pues tiene otros actores dentro de la blockchain que sirven para validar la información. En este caso, estos como rectangulitos medio redondeados son los validadores, otros, estos circulitos representan quienes recogen las transacciones y bueno, hay digamos que técnicamente hay muchos roles que se desempeñan dentro de la blockchain de Polkadot y que sirven para mantener esta blockchain funcionando. Entonces, en síntesis, está una forma como se representa la red de Polkadot, la red de la blockchain de Polkadot y cómo funciona actualmente. Bueno, entonces, hasta ahí no sé si tengan alguna duda, algo puntual que me quieran preguntar
o si estuvo de pronto muy confuso. Les compartí aquí en el chat la web de Polkadot. Ah, bueno, que es una parachain, dice Andrés Felipe. Bueno, resulta que dentro de las diferentes blockchains que se han creado, Bitcoin es una, Polkadot es una, Ethereum es otra, que digamos que son de las más conocidas, no se pueden conectar entre sí de manera fácil. ¿Qué diseñó Polkadot? Polkadot diseñó precisamente una tecnología que permite a diferentes blockchains conectarse entre sí. Una parachain, Andrés Felipe, es una blockchain independiente que se puede conectar con otras y servirse de Polkadot para esta conexión. Entonces, a Polkadot se le conoce dentro del ecosistema como la blockchain de blockchain. Actualmente es, digamos, pues no digo que imposible porque no conozco los detalles técnicos, pero sí es muy complicado conectarse a Bitcoin de manera fácil. Hay unas aproximaciones tecnológicas que lo pueden hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede? Porque cada blockchain tiene una forma o una arquitectura, un modelo de consenso y de validación de información diferentes. Es como, por ejemplo, tratar de unir dos países en su política, en la forma en que funcionan. O sea, el proceso es bien, bien complicado. Entonces, ¿qué creó Polkadot? Polkadot creó esta Relay Chain, que actualmente se llama AGI, que en donde está toda la seguridad de la red. Entonces, no sé si conocen cómo funciona Estados Unidos, les voy a hacer este símil. Estados Unidos, pues son diferentes estados, cada uno es independiente, tiene políticas independientes, tiene leyes independientes, pero todos comparten el mismo ejército. El ejército de los Estados Unidos defiende a todo Estados Unidos. Entonces, lo que hizo Polkadot técnicamente fue como crear un ejército en donde dentro de la Relay Chain está toda la capa de seguridad o la capa cero, que es lo más complicado, en donde está el protocolo de consenso, cómo se validan las transacciones, cómo se crea la cadena de bloques, y a ese ejército se pegan los diferentes estados, en este caso las diferentes parachains, de forma en que lo pueden hacer lo pueden hacer más fácil y se dedican a desarrollar su modelo de negocio. Entonces, si por decirlo así, tenemos nosotros en mente crear una aplicación descentralizada en donde cree un modelo de negocio descentralizado, pues no tengo que ponerme a crear todo el modelo de consenso, a crear todo el ejército, toda la forma en que debo conectarme o validar las transacciones, puedo utilizar Polkadot. Y ya que me preguntan eso, ¿cómo se crea, digamos, una parachain para conectarla a Polkadot? Dentro de la web está esto que se llama el SDK de Polkadot. Los voy a dejar aquí en el chat. Bueno, Polkadot creó una tecnología denominada Substrate, en el que ustedes pueden crear una blockchain y esa blockchain de manera independiente, rápida, interoperable, y esa blockchain la pueden conectar a Polkadot y en ese caso su blockchain se convertiría en una parachain de Polkadot, por decirlo así. Entonces son como blockchains paralelas, para responderle a Felipe, se llaman parachains, que están conectadas a Polkadot, y dentro de Polkadot está todo el tema de seguridad de la red, del protocolo de consenso. Y para crear esas parachains pueden utilizar el SDK, que es el que estoy mostrando aquí en pantalla, es el que les dejé ahí en el chat. Y está la documentación de cómo lo pueden hacer y cómo pueden, digamos, crear sus blockchains. Aquí abajo lo están viendo. Estos son diferentes blockchains que ya están trabajando ancladas a la red de Polkadot y que han sido desarrolladas con el SDK de Polkadot y Substrate. Entonces, ¿y qué hace cada una? Por ejemplo, Moonbeam es un protocolo de hecho, ahorita al final en un momento, mi compañero Joan va a hablar un poco más de un caso de uso. Pero todas estas son parachains que ya tienen un modelo de negocio y una conexión
a Polkadot y son creadas con el SDK de Polkadot con Substrate. ¿Qué necesitan, digamos, ustedes como ingenieros conocer o saber para poder empezar a interactuar con toda la red blockchain de Polkadot? Aparte, pues, de conocer el SDK está escrito en Rust. Entonces, seguro, no sé, incluso si dentro de la universidad hay algún curso de Rust, pero si no tienen Rust, que es un lenguaje de bajo nivel, aquí está la web de Rust. Es el lenguaje de programación usado en la mayoría de todo el software creado en Polkadot. Rust. También hay otro lenguaje de programación basado en Rust y diseñado especialmente para contratos inteligentes que se llama Inc. Lo ven en la presentación y les dejé el link también aquí en el chat. Entonces, estos dos son los lenguajes de programación base que nos van a permitir entender un poco cómo funciona el SDK para poder crear blockchains y eventualmente ligarlas o anclarlas a Polkadot y servirnos de su protocolo de consenso. Ahora, no necesariamente todo lo que puedan crear con el SDK lo tienen que anclar a Polkadot. Es, digamos, flexible en el sentido de que yo puedo crear una blockchain y si quiero la conecto a Polkadot y si no, no. Pero tengan en cuenta que, como les explicaba por acá, dentro de esta relay chain está el ejército, que es el que valida las transacciones. Si de pronto ustedes quieren crear una blockchain y no conectarla a Polkadot, pues lo pueden hacer, pero tendrían que desarrollar también el tema de la validación de los validadores. Pero lo bueno del SDK es que tiene módulos que e incluso para crear la validación y todo este tipo de cosas los pueden usar. Entonces, detalles técnicos, pues no los conozco, pero, pero pues aquí en los links ya lo pueden verificar y lo pueden cacharrear, como decimos nosotros, y ver qué más pueden hacer. Como les digo, estos son ejemplos de parachains que ya están funcionando y están ancladas a Polkadot y cada una tiene su modelo de negocio, o sea, tienen diferentes visiones o de lo que quieren hacer. Entonces sé que Moonbeam está enfocada en DeFi, que son finanzas descentralizadas. Recuerden que el sistema financiero, por ejemplo, no es solo dinero de envío y recibo de dinero. Del sistema financiero hacen parte los bancos prestan dinero a cambio de, obviamente, unos intereses. Y todo ese sistema financiero se está desarrollando de manera descentralizada y Moonbeam es una de las parachains que funciona y que sirve para hacer eso. Y hay otras, porque cada una tiene un modelo y ofrece diferentes opciones de finanzas descentralizadas. Bueno, entonces eso más o menos para responder qué es una parachain, cómo se puede construir una parachain y cómo se puede anclar a Polkadot y las herramientas que necesitan, Rust, Inc. y el SDK de Polkadot. ¿Hasta ahí alguna duda? André Felipe, gracias. Me gustó la analogía del ejército. Sí, realmente, y de hecho es la analogía que se usa dentro del ecosistema de Polkadot para entenderlo. Y así es efectivamente cómo funciona Polkadot. Por eso se denomina la blockchain de las blockchains. La forma en que se conecta una parachain a la relay chain ha cambiado un poco. Antes se hacían unas subastas en las que las parachains o competían con otras para poder anclarse a este ejército. Y eso ha cambiado, ya no tienen que hacer subastas. Ahora tienen que pagar por un espacio dentro de ese ejército, pagar por un espacio y ese espacio depende del número de transacciones que tengan. Bueno, depende de muchos detalles técnicos, pero es una forma en cómo ha venido flexibilizándose o ha venido acomodándose Polkadot a las demandas que tiene todo el mercado de las blockchains. Entonces, actualmente funciona
como un Amazon Web Service, pero para la Web3, o sea, de manera descentralizada. Entonces, si usted tiene, digamos, va a desplegar una aplicación o una web, pues usted necesita un hosting, necesita un servidor, si, en el mundo de la web 2, ¿no? Entonces, contrata servicios como los de Amazon Web Service para poner allí su página web, su aplicación web, etcétera. Eso funciona actualmente y pues los servidores son de Amazon, quien los maneja es Amazon, etcétera. ¿Qué pasa en la web 3? En la web 3, si usted tiene una aplicación en la que se quiera servir de manera descentralizada de estos servicios, pues puede utilizar Polkadot y tiene que pagar un espacio de bloque dentro de dentro de ese ejército para poder desplegar su aplicación descentralizada. Entonces, eso es como está funcionando actualmente, ya no se hacen subastas, sino que se paga por el espacio de bloque, se hace un tipo de contrato todo dentro de una blockchain descentralizada y se sirve para usar esto. Bueno, entonces eso digamos más o menos técnicamente cómo funciona, pero hay algo también bien interesante, la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace fuerte, por ejemplo, a Bitcoin y las criptomonedas? ¿O por qué es importante entender que dentro de la blockchain hay algo que se llama efecto de red, que es lo que hace fuerte técnicamente a las blockchains? Entonces, pensemos inicialmente que yo tengo un nodo en donde está toda la información de una blockchain. Si tengo dos nodos, pues para cambiar la blockchain tengo que convencer a esos dos nodos para cambiarla. Pero si tengo tres nodos, tengo que convencer a los tres para cambiar toda la blockchain. Pero si tengo cuatro, si tengo cinco, si tengo millones de nodos, tengo que convencerlos a todos para cambiarlo, ¿cierto? Y más teniendo en cuenta que cada nodo tiene una copia de la información. Entonces, técnicamente es casi imposible que yo cambiando dentro de mi nodo la información pueda hacer que los demás la cambien. Eso es prácticamente imposible y este es el efecto de red y eso es lo que hace fuerte a blockchains como Polkadot y a blockchains como la de Bitcoin también, la cantidad de nodos que están trabajando dentro de la red para verificar que esas transacciones son correctas. Por eso, dentro de este light paper, que es un resumen del paper oficial, y les coloqué ahí el link de los papers, estaba esta frasecita, menos confianza, más verdad. ¿Por qué? Porque es que en la blockchain la verdad está escrita en toda la información que tiene la blockchain. Lo que vale es lo que está en la blockchain. No tengo que confiar en nadie, no tengo que confiar en Amazon de que va a tratar bien mis datos o va a mantener los servidores funcionando. Eso es una confianza que yo le delego a Amazon. No, dentro de la Web3, dentro de la blockchain, esa confianza está distribuida en todos los nodos que hacen parte de esa blockchain. ¿Y por qué es importante? Porque, porque dentro de Polkadot y dentro de algunos otros proyectos blockchain, los cambios que se quieran hacer dentro del protocolo, dentro del software, dentro de la blockchain, tienen que pasar a través de una gobernanza. Y esa gobernanza está ejercida por todas las personas que hacen parte de ese proyecto. En este caso, en Polkadot, todos los que hacen parte de una DAO. ¿Qué es una DAO? Una DAO es, aquí tengo una pregunta, dice Edson, lo dejo aquí para luego, ¿qué tan costoso es desplegar o implementar aplicaciones en la Web3? Bueno, ya les comento. ¿Cuál sería el precio mínimo inicial para comenzar? Termino lo de la DAO y vuelvo a la pregunta de Edson. ¿Qué es una DAO? Una DAO es una organización descentralizada y autónoma. Una organización, ¿por qué? Porque una organización, como cualquier grupo de personas, tiene un objetivo. En este caso, el objetivo es desarrollar Polkadot para servirlo para que sirva como software de aplicaciones descentralizadas. Autónoma, ¿por qué? Porque no depende de ningún gobierno, no depende de ningún ente central, de ningún ente central que sea el que tome las decisiones.
y descentralizada porque funciona de manera en que cualquier persona que tenga acceso a la web de Polkadot a través de un token, digamos, el token dentro de Polkadot se llama DOT. Si yo tengo DOT, tengo poder de voto dentro de todas las decisiones de la DAO. Y por eso es importante entender el rol que determina cada persona o el rol que asume cada persona que tiene este token dentro de sus activos digitales. Entonces, si yo tengo DOT, lo compro pues es una cripto, lo compro un amigo, lo compro a través de algún exchange de los que probablemente ya conoce, pues con esos DOT tengo el poder de voto de participar en lo que se decide aquí en la DAO. Y no solo de participar, sino también proveer a través de los validadores seguridad a la red. Entonces, este efecto de red es lo que hace fuerte no solo técnicamente, sino también en términos de uso a las blockchains. En Bitcoin los nodos, en Polkadot pues los validadores, que la forma de elegir los validadores es muy diferente a Bitcoin, pero quienes tienen acceso a esos tokens lo pueden hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con el token DOT? Lo vemos aquí en pantalla. El token DOT me sirve para participar en la gobernanza, como les digo, todas las decisiones, no se mueve una línea de código dentro de la web dentro de la blockchain de Polkadot sin que pase a través de la gobernanza. Para hacer staking, ¿qué es hacer staking? Es poner mis DOT garantía para asegurar la red y para acceder al espacio de bloque. Entonces, para responder la pregunta de Edison, que nos dice aquí, ¿qué tan costoso es desplegar o implementar aplicaciones en la Web3? ¿Cuál sería el precio mínimo inicial para comenzar? Bueno, pues primero que todo uno tiene que tener claro qué es lo que quiere descentralizar para poder generar una aplicación Web3. No tiene sentido que si yo quiero crear una red social para competirle a Facebook, pues la desarrolle en Web3 si no entiendo cómo funciona la Web3 y cómo funciona esto de la descentralización o cómo funciona esto del ejército que me va a servir para defenderme en todas las transacciones que yo tenga que hacer dentro de mi web. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es cuál es el modelo de negocio y por qué la Web3 me sirve. Y lo segundo, pues es efectivamente entrar aquí, espacio de bloque, Agile Core Chain, lo voy a dejar aquí en el chat, para hacerse una idea de cómo funciona eso y de si efectivamente pues es acorde a mi modelo de negocio. Entonces, lo pueden ver aquí, se sirve o sea, espacio dentro de ese núcleo según mi modelo de negocio. Entonces, no necesariamente tengo que estar todo el tiempo conectado o mi idea de negocio tiene que estar conectada a la parachain para desarrollarse. Entonces, son detalles técnicos que tengo que evaluar antes de poder decir cuál es el costo o cuál es el precio mínimo para desplegarla aquí en la Web3. Primero tengo que entender realmente cuál es el beneficio mío para poder o de qué me beneficio yo estando en la Web3 según mi modelo de negocio. Lo veíamos acá cuando les mostraba las parachains que hacen parte, permítanme, que hacen parte de estas, que hacen parte ya del ecosistema de Polkadot. Entonces, por ejemplo, Energy Web es un modelo de negocio que busca descentralizar el acceso a la energía. ¿Sí? Entonces, a la energía eléctrica, por ejemplo, las nuevas formas de energía, cómo llevarlo de manera descentralizada, donde no sea una empresa la que decida cómo distribuir la energía y ese tipo de cosas, sino cómo crear un modelo descentralizado de gobernanza en donde todos puedan aportar. Entonces, es importante entender la Web3 antes de poder dar una respuesta a lo que dice, lo que nos pregunta Edison, pero me devuelvo acá y ahí les dejé el link. Aquí van a encontrar toda la información de cómo puedo utilizar
el espacio del bloque para desplegar allí mis aplicaciones Web3. Entonces, eso es por el momento. Bueno, ¿qué más les iba a contar? Bueno, ¿de dónde nació Polkadot? Polkadot nació de la mano de este señor Gavin Wood. Él fue creador o founder, trabajó en Ethereum junto con Vitalik Buterin de Ethereum, que sabemos que Ethereum es tal vez la segunda proyecto blockchain más conocido en el mundo y uno de los más usados. Pues él hizo parte de la creación de Ethereum. De hecho, en Ethereum, para crear aplicaciones en Ethereum, utilizamos algo que se llama Solidity. Solidity fue creado pues por Gavin Wood. Pues Gavin Wood, al trabajar en Bitcoin, al entender Bitcoin, al trabajar en Ethereum, crear Solidity, pues se dio cuenta que se pueden mejorar cosas, y una de esas cosas pues fue crear Polkadot y Kusama. Kusama es como, es una red de pruebas en donde todo ocurre más rápido y que ha servido para testear primero allí modelos de negocio y después llevarlos a Polkadot de una forma más formal. No quiere decir que Kusama sea una red de pruebas solamente, no, es una blockchain independiente también. Tiene su propio token y funciona y tiene su gobernanza independiente, pero como las cosas ocurren allí más rápido, entonces puedo testear allí qué puede pasar, no solo técnicamente, sino a través a nivel de gobernanza también, antes de onboardearme en Polkadot. Entonces, también para lo que nos pregunta Edison, puede verificar también allí en Kusama cómo funciona Kusama, y quizás de pronto incluso sea más fácil poder testear primero en Kusama antes de traer a Polkadot. Listo. Entonces, este es Gavin Wood, esta es su web personal, o es decir, no es creado por cualquier persona. Él, de hecho, tiene su título de doctor en ciencias de la computación, entonces ahí lo pueden ver y lo pueden echarle una mirada a todo esto. Entonces, yo sé que esto es complicado, que he hablado muchas cosas, que probablemente a medida que ustedes vayan entendiendo más acerca de esta tecnología, se pueden dar cuenta que muchos de los términos que yo he utilizado y de los ejemplos no son los mejores, que de pronto con el tiempo ustedes, adquiriendo conocimientos, tengan unos mejores ejemplos o tengan una mejor explicación que la mía, que de hecho no soy técnico. Digamos, conozco de manera general el ecosistema y de manera general cómo funciona Polkadot, la blockchain y el ecosistema cripto. Ustedes, que son ingenieros, obviamente pueden tener conocimientos más precisos, pero les estoy dando aquí las bases más o menos no solo las bases, sino también los sitios a donde pueden acudir de manera rápida para entender un poco más el ecosistema. Joan levantó la mano. Hola Roberto, creo que ya ahora logré solucionar mi problema con el audio. Pues te quería agradecer aquí por el espacio que estás teniendo con la Universidad Distrital y con el capítulo ACM. Gracias por este espacio, por el conocimiento, por pues, la experiencia que estás compartiendo. Y también quería complementar ahí un poco la pregunta que hizo el compañero en cuanto al despliegue. En cuanto a costos específicamente, o sea, cada blockchain digamos que tiene ciertas especificaciones. Sin embargo, lo regular o lo normal es verificar dos cosas. Primero, el almacenamiento que puede llegar a tener un contrato inteligente, y eso que es, básicamente es compilar tu código a código binario. Ese código binario, ¿cuánto pesa? Según ese peso, se le da cierto porcentaje de costo. Y luego la ejecución de ese código. ¿Qué tanto tiempo demora ejecutar ese código? Si demora mucho tiempo, pues eso también es costo de procesamiento, tal cual como si fuese un servicio de nube. Entonces, el costo realmente es eso. Sin embargo, para empezar, para aprender, no es necesario tener dinero, porque se pueden utilizar redes de prueba, hacer despliegues completos sin realmente tener dinero de base. Entonces, un proyecto real puede llegar a ser muy costoso por errores justamente de despliegue, porque si tú haces un despliegue, no puedes volver a desplegar una misma versión de código. Tienes que hacer otro despliegue totalmente diferente con otra dirección de hash, que un hash en este mundo blockchain es como yo decirles
tienen que hacer un despliegue en otra IP, obligatoriamente, ¿sí? Es básicamente eso. Entonces, digamos que en producción, por decirlo así, puede llegar a ser muy costoso los errores, pero para empezar, para aprender en desarrollo, no necesitan dinero para empezar. Y pues nada, quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Gracias, Johan. Y eso que nos dice Johan, y sí es importantísimo porque recuerde que en la blockchain yo no me puedo echar para atrás. Entonces, si yo tengo algún error, ese error cuesta tokens y los tokens tienen un valor y eso no se puede echar para atrás. Tanto Polkadot como Kusama tienen herramientas que me permiten, como dice Johan, verificar antes de, testear antes de meterle tokens a esto, porque una vez usted mete tokens y cometió un error, ahí ya no hay vuelta atrás. Ya nadie ahí, no tengo a quién irle a reclamar, porque recuerden que esto es descentralizado. Entonces es informarse muy bien. Gracias, Joan, por esa aclaración y excelente. Bueno, además yo les quería comentar lo siguiente. Pues primero que todo, me gustaría que obvio nos siguieran en estas redes sociales. Aquí les voy a colocar el X de Polkadot Américas, @Polkadot América, para que nos sigan. Si de pronto tienen ahí como postear algo de lo que estamos haciendo en este momento, nos sirve mucho a mí y a mi compañero que ya nos va a hablar de lo que estamos haciendo, porque obviamente les digo más o menos cómo funciona esto. Entonces, nosotros damos evidencias del trabajo que estamos haciendo y tenemos que llevarlo a la gobernanza, y la gobernanza nos dará una recompensa si considera esa gobernanza que nuestro trabajo con ustedes fue bueno o no. Entonces, por eso también preguntaba al principio si esto iba a quedar grabado, porque son evidencias de lo que estamos haciendo, y una evidencia es esa, que efectivamente ustedes nos sigan y puedan postear algo. Polkadot Américas. También en X, Meetups. Meetup era inicialmente presencial y queríamos darles un merch, unos souvenirs que habíamos mandado a hacer, no pudimos, pero bueno, sería bueno también que nos hicieran el favor de seguirnos aquí en Meetups y postearan algo de lo que estamos haciendo acá, ACM y la Universidad Distrital. Y también contarles que la gobernanza de Polkadot ha aprobado una hackathon que se va a llevar a cabo de manera híbrida, tanto virtual como presencial. Les voy a dejar aquí los detalles de la hackathon, y ustedes, si tienen equipos de desarrollo que quieran empezar a cacharrearle, pueden aplicar a la hackathon. Ahí está, junto con NerdConf. Seguro ustedes conocen NerdConf. Es una hackathon auspiciada por Polkadot, y pues ahí está todas las condiciones y los incentivos y pues los premios. Ustedes saben que hay premios en las hackathons, y van a aprender de Web3, que es lo importante. No lo echen en saco roto, muchachos, porque así como Bitcoin ha tenido mucha adopción, en general toda la tecnología blockchain está teniendo un gran auge. Ustedes pueden ver a Bancolombia a través de una empresa que se llama Wenia, ya incursionando en el tema de los criptoactivos. Pueden ver noticias en Estados Unidos, en Europa, en China, todo alrededor de los criptoactivos, y obvio, nada de esto se puede hacer posible si no hay la tecnología detrás, y para que haya esa tecnología detrás necesitamos desarrolladores que sepan Rust, que sepan Inc. Para smart contracts, y que se atrevan a participar en hackatones, y van a haber premios. Entonces, ahí está en el link NerdConf y Polkadot en este hackathon híbrido porque la parte presencial es en Mendoza, Argentina, pero también pueden aplicar virtual con sus equipos. Entonces, para que se unan. Eso por este lado. Entonces, vayan echando el ojo ahí, y le voy a dar la bienvenida a mi compañero Johan Cruz. Entonces, en términos generales, ya les conté Polkadot, hablamos un poquito de blockchain, qué hace Polkadot, más o menos cómo funciona, como un Amazon Web Service de Web3, pero ahora vamos a ver un modelo ya testeado de negocio que funciona dentro de la Web3,
y pues que ese es de los modelos de negocio más fáciles de usar porque es de finanzas descentralizadas. Entonces les presento a mi compañero, Joan Cruz. Él es especialista en DeFi, de finanzas descentralizadas, especial aplicado en el ecosistema de Polkadot. Entonces, ahí está Joan Cruz. Joan, buenas tardes, bienvenido. Y pues cuéntenos ya un modelo de uso ya testeado, probado y funcionando dentro de toda la red de Polkadot. Hola Roberto, hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Listo, vale. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación, a todos los que están acá esta tarde, al programa de ACM de la Universidad Distrital, acá cumpliendo, un gusto estar con ustedes. Nos hubiese gustado más la parte presencial, porque pues nos gusta, digamos, esa parte de poder conectar, ¿no? Pero pues ya tendremos más oportunidades de encontrarnos y pues bueno, acá estamos junto con Roberto, bueno, pues dándoles un poco a conocer qué es blockchain, qué es Polkadot, qué es esto de la descentralización, qué es esto de la Web3, pero pues bueno, más allá del tema técnico, como lo decía Roberto, nuestro perfil no es tan técnico, más bien nos hemos encargado como de estudiar esos productos o esos protocolos que ya funcionan y que ya, digamos, dan solución a casos específicos o a temas muchísimo más reales dentro de la industria blockchain, Web3, descentralización y ya todo lo que hemos hablado. Entendiendo que la mayoría de ustedes son de ingeniería de sistemas o ingenieros, antes de empezar sí me gustaría preguntarle si alguien de acá es de alguna rama de finanzas, economía, administración de empresas o eh, todos son como de la parte técnica o de ingeniería. Si en algún momento nos encontraremos para entregarles lo que teníamos preparado en cuanto a la parte de premios y pues también acá teníamos como unos libros para entregarles sobre lo que vengo a hablarles en cuanto al tema financiero, ¿no? Entonces, me dicen acá que todos son ingenieros, pero pues bueno, vale. Yo creo que aparte de que seamos ingenieros o que sean técnicos, yo creo que la mayoría de acá, hoy por no decir todos, hemos tenido o tenemos algún producto financiero, ¿no? Entonces tenemos cuentas bancarias. A lo mejor la mayoría de los estudiantes que están acá pues han tenido o se han visto como con ese, no sé, como con ese inconveniente por la parte de pronto financiar la carrera, de pronto sacar algún tipo de crédito o hacer algún, digamos, acceder a algún producto financiero porque no tienen vía crediticia, porque no tienen de pronto un respaldo como corredores, no tienen bienes, bueno, etcétera, que se ve, digamos, en toda la parte tradicional o en toda la parte centralizada, ¿no? Entonces vamos a ver uno de los casos de uso que personalmente pues me he encargado de estudiar más a fondo, ¿sí? Entonces, como decía Roberto, bueno, primero no me presenté así muy formal, soy Joan Cruz y soy parte del equipo de Polkadot Colombia, que hemos venido trabajando ya con ellos, yo llevo alrededor de unos 2 años, y en donde pues me he encargado de estudiar todo este tipo de protocolos financieros, pues, todas estas oportunidades que no, de pronto, que no tenemos como tan fácil acceso en el mundo tradicional, ¿no? Entonces, empecé estudiando protocolos de Ethereum, porque en Ethereum es donde se encuentra la mayor liquidez de todos estos protocolos, pero pues después también empecé a estudiar los protocolos de Polkadot y pues he logrado ya ser como mentor y estar en 2 academias sobre DeFi en Colombia y en Chile. Entonces, me gustaría sí que me escribieran ahí quienes de pronto han tenido inconvenientes con productos financieros, si alguien conoce de pronto el término DeFi, ¿sí? O para alguien es totalmente nuevo, así como veíamos ahorita el concepto de blockchain, que muy pocos digamos que decían no. Entonces, si alguien no conoce qué es DeFi, entonces pueden escribir ahí o pueden abrir el micrófono y comentar si saben. De pronto
o qué piensan de pronto a lo que nos referimos cuando hablamos de DeFi, ¿vale? Entonces, mientras voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, como les decía, pues vengo ya a hablar como una parte de uso o casos de uso ya reales, ¿no? Roberto nos hablaba, nos mostraba dentro de la página de podcast o la wiki oficial que tenemos diferentes casos de uso, ¿no? Entonces tenemos GameFi, tenemos metaversos, tenemos inteligencia artificial, pero la mayoría de los productos o protocolos que se están desarrollando son financieros, ¿sí? Entonces, DeFi, digamos que para ponerlo simple, son finanzas, pero descentralizadas, ¿sí? Entonces, como veíamos ahorita, dentro de todo el sistema, tanto de datos y de la internet, pues hay un sistema centralizado de la información, de los datos, y pues blockchain viene a romper con todo ese esquema tradicional, centralizado, y pues nos devuelve a nosotros también como la libertad y como todo el tema de poder ser custodios tanto de la información, de nuestros activos y demás. A eso vamos con DeFi, ¿no? Entonces son productos financieros que vienen a romper con todo ese mercado centralizado, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el mercado centralizado? Pues tenemos un exchange o tenemos un intercambio de manera centralizada, llámese banco, llámese cualquier entidad financiera que tenga un dueño, y pues ese dueño intermediario lo que hace es hacer esa parte, ¿no?, de intermediación con costos altos, con custodia de los activos o con la custodia del dinero de las personas, y pues que se basa simplemente pues en compradores y vendedores. Es como un sistema muy tradicional que ya conocemos todos de pronto como el trading, que de pronto es comprar y vender y todo el tema así, pero pues de una manera centralizada porque existe un dueño o existe un intermediario. ¿Es DeFi o acá surge una pregunta que muchas personas pues se hacen, ¿no? Como que si es posible eliminar este intermediario, porque pues venimos de muchísimos años de todo este tema de control de los gobiernos, del control de los bancos, de control de todo el tema de datos financiero y demás. Entonces, si es posible eliminar este intermediario, ahí es donde nace DeFi. Por eso les preguntaba si de pronto alguno conocía el, el concepto o sabía que es DeFi, ¿no? O qué son las finanzas descentralizadas. ¿Qué nos permite las finanzas descentralizadas o qué vuelve a darnos a nosotros ese nuevo concepto de la descentralización? Y es primero el control y la custodia nuevamente de nuestro dinero o de nuestros activos, que pues a la final pues es información, es data, pero pues ya nosotros somos los custodios y tenemos el acceso y el control de todo, ¿no? ¿Qué adicional a eso? Pues nos ofrece un doble beneficio, ¿no? Entonces ya más adelante vamos a ver cuál es ese doble beneficio que nos ofrece este tipo de protocolos. El primero es la valorización, algo que no tenemos, digamos, con el dinero fiat o el dinero tradicional, ¿no? Si bien de pronto acá la mayoría son ingenieros, de pronto pues sabemos un poco del comportamiento financiero del peso o de las monedas locales, que pues tienden a desvalorizarse por temas de inflación, por temas de todo lo que es el manejo financiero tradicional, ¿no? Entonces imprimir dinero genera inflación y eso pues genera una devaluación de nuestro dinero. Por el contrario, en el sistema o en el protocolo DeFi, la valorización es uno de los plus que tienen las criptos o los activos que se mueven dentro de estos protocolos porque tienden a valorizarse en el futuro. Ojo, no todos, ¿sí? Yo no estoy diciendo todas las criptos nos van a hacer millonarios, como decía Roberto ahorita. Hay que tener unos conceptos de investigación, hay que saber, digamos, por qué unos sí, por qué otros no, cuáles son los indicios que me dan a mí que una moneda puede crecer o no puede crecer en el tiempo, ¿no? Y el segundo beneficio que para mí es como el más importante o el que puede ser más llamativo y es en la parte de los ingresos pasivos, ¿no? Entonces no basta con comprar y guardar, de pronto con tener ahí guardado, sino buscar una que nos genere pues unos ingresos diarios o unos ingresos recurrentes simplemente por hacer uso de este tipo de protocolos que ya pues más adelante vamos a ver un poco más a detalle. Listo. Aquí tenemos una foto
ya les voy a mostrar, vamos a andar un poco en donde nosotros podemos investigar este tipo de protocolos, ¿no? Digamos, yo como sé que protocolos funcionan bien, qué protocolos no funcionan tan bien y qué protocolos de pronto me brindan a mí la seguridad de que sí, pues tienen usuarios, ¿no? Entonces, esta página, vamos a ver directamente, se llama DefiYama y es una página que, como yo les decía ahorita, es muy importante hacer esa parte de análisis o esa parte investigativa, ¿no? Entonces, digamos que siempre, siempre nosotros, por eso hacemos este tipo también de eventos, porque nos gusta darles como herramientas. Siempre somos muy reiterativos en el tema de hay que investigar, hay que no digamos como en pocas palabras como comer entero de lo que nos dice. Afuera hay muchos gurús que hablan sobre rendimientos, sobre posibilidades, pero pues no hablan de este tipo de herramientas de investigación, ¿no? Entonces, DefiYama me permitía a mí ver eso, ¿sí? Digamos, si nos damos cuenta acá en la parte superior, me dice como que todas, yo puedo filtrar no sé, por alguna blockchain o por alguna red en específica. Entonces, acá me muestra como todo el volumen o todo el valor bloqueado que existen en todos los protocolos que hay en finanzas descentralizadas. Tenemos protocolos de staking, como hablaba ahorita Roberto, que es prácticamente o básicamente es bloquear tus criptos y esperar unos rendimientos. Y eso hace parte de un concepto de la validación y de la seguridad de las mismas redes, ¿no? Tenemos también protocolos de farming, que es prácticamente como ganaderías, o lo que nosotros hacemos es que nos volvemos proveedores de liquidez y prestamos nuestros activos. Y tenemos también, que es como en el que nos vamos a centrar ahorita, y es la parte de los préstamos, ¿sí? Préstamos descentralizados. Yo cómo puedo acceder a préstamos descentralizados sin tener, bueno, sin tener la necesidad de una vía crediticia, pronto codeudores, sin tener la necesidad de dejar en respaldo mi casa o mis activos, mi carro, bueno, en fin. Simplemente pues teniendo criptos, yo puedo acceder a este tipo de préstamos, ¿no? Entonces acá podemos ver, no sé, por Ethereum, entonces ahí me muestra, digamos, más o menos haciendo un estudio de las redes que nos interesen a nosotros o de pronto de las que vemos que tienen muchísima fuerza, podemos filtrar acá, ¿no? Entonces tenemos Ethereum, tenemos Solana, pero pues digamos que hoy estamos hablando de Polkadot, entonces vamos a ir a las chains de Polkadot y vamos a ver cuáles protocolos o cuáles parachains, como nos hablaba ahorita Roberto, se mueven más en este tipo de protocolos de finanzas descentralizadas, ¿no? Listo, entonces ya estamos acá en las parachains. Entonces vemos aquí como, digamos, la mayoría de los protocolos están en una parachain que se llama AIRA, ¿sí? Y cambiaron, digamos, que su protocolo como tal se llama Hydration y es un protocolo básicamente de proveedores de liquidez. Entonces, yo puedo dejar mis criptos o prestarles mis criptos a ellos y recibir un rendimiento por medio de algo que se llama pools de liquidez, que ahorita más adelante vamos a ver más a profundidad el concepto. Vemos como Astar, que es otra también de las parachains principales de Polkadot, que justamente, digamos, fue como de las primeras parachains en también usar el lenguaje EVM o el de Ethereum, que como nos decía ahorita Roberto, toda la parte de integración con Ethereum. Y hace poco lanzaron una, bueno, fue como una evolución de ellos con la blockchain de Sony, ¿no? Entonces digamos que Sony viene también trabajando en todo el tema blockchain y pues Astar hace parte de esa, como de esa integración, se llama Sonium, y hace parte de todo ese desarrollo de grandes empresas que ya se están metiendo también en el mundo Web3 o blockchain. Y Astar pues también tiene productos financieros bastante importantes. Entonces acá podemos filtrar y ver cómo Iteration pues tiene un solo protocolo, pero pues es el principal, ¿no? El que más volumen o el que más cantidad de usuarios tiene. Astar tiene 45, Moonbeam tiene 65,
y así podemos nosotros pues hacer como un análisis antes de, meternos nosotros como tal en cualquiera de estos protocolos, ¿no? Entonces les voy a dejar acá la página para que pues si quieren indagar y si quieren de pronto pues echarle un ojito de cómo es que cuántos digamos usuarios tiene, cuánto volumen bloqueado tenemos en los protocolos de Polkadot actualmente. Esto es en tiempo real, entonces ahí digamos que se está actualizando constantemente. ¿Vale? Entonces seguimos acá con la presentación. Hasta el momento tenemos alguna pregunta. Mirar si ya vimos de pijama, ya vimos la parte de Polkadot, de las parachains. Y pues aquí también quiero hablar un poco de, cuáles son como más herramientas de investigación. Siempre me gusta como eso, como darles herramientas para que aprendan a investigar o para que tengan como acercamiento y pues cada quien hacer su análisis, su investigación pues, personal, ¿no? Veíamos ahorita el tema de las parachains y cómo, digamos, nosotros determinar qué parachains están funcionando, cuáles están, digamos, de venir de ese tema de las subastas, ¿sí? Digamos que se hizo ese cambio del tema de subastas ahora a toda la parte de Blockspace y Agile Core Time. Pero entonces en parachains.info nosotros podemos ver cuáles son las principales o las parachains que están funcionando de manera pues más seguida, ¿no? Y que han venido trabajando y hace cuánto tiempo han venido trabajando con Polkadot. Entonces en parachains.info nosotros podemos ver toda esa información, ¿sí? Entonces podemos ver, en este caso siempre tomo Astar porque ha sido de las primeras. Entonces acá me dice que es una blockchain o es una parachain que me permite a mí crear contratos inteligentes o que me permite a mí crear aplicaciones descentralizadas mediante contratos inteligentes, ¿no? Entonces acá me da como una pequeña descripción y pues me da como todo el resumen de cuántas subastas ha ganado, cuánto tiempo ha tenido como en arrendamiento este espacio o este slot que era como el que se llamaba anteriormente, pero ahorita pues cambió todo el tema de los block space y como toda la identificación de los préstamos, cuánto digamos ha recaudado dentro del tiempo que ha estado presente o conectado a Polkadot, cuál es su estado actual, el arrendamiento y cuáles son esos canales o cuáles son esas otras blockchains a las que, bueno, entonces como les decía, parachain.info también me permite como ver eso, ¿no? Como ver cuáles son los proyectos. Entonces acá tenemos Astar nuevamente y pues me muestra toda la información, pero si nosotros nos vamos acá a proyectos, podemos ir a proyectos, nos muestra como toda la parte de cuáles son esos proyectos que están activos, cuál es su estatus, bueno, cuáles son los inversores actuales, etcétera, etcétera. Entonces, para change.info, para que también nosotros pues, podamos como investigar un poco frente al tema. Dejo también acá la de parachains.info para que pues investiguen un poco de cómo es todo el tema de las subastas, quiénes son de pronto los inversores en cada uno de los proyectos, sus dueños o sus creadores. Y pues acá también se pueden hacer una idea más o menos de lo que preguntaban ahorita frente a cómo construir o cómo construir algún proyecto, de pronto cuánto puede valer, ¿sí? Entonces de pronto acá hay números también de proyectos que ya vienen funcionando, entonces nos puede dar más o menos una idea de cómo puede ser el tema de poder ejecutar algo en Polkadot, ¿no? Entonces, seguimos acá con ya para adentrarnos un poco de lo que les venía a hablar en sí sobre la ruta DeFi o sobre los protocolos de finanzas descentralizadas que tenemos dentro de Polkadot. Entonces tenemos, como les decía, DEXes, que es básicamente un DEX
es un exchange, ¿sí? Es una casa de cambio digital, pero de manera descentralizada, ¿sí? Entonces digamos que ya no tenemos intermediarios, ya no tenemos esos actores que aprueban o no aprueban, sino ya esto está hecho mediante contratos inteligentes, ya todo está hecho en blockchain, está hecho en la nube y ya está programado para ejecutarse de manera automática, ¿no? Entonces tenemos DEXs como ARSwap, que hace parte del ecosistema de Asta, StellaSwap, que hace parte de Moonbeam y trabaja sobre todo también con protocolos EVM o de Ethereum. Entonces digamos que podemos interactuar tanto en el ecosistema de Polkadot como en el ecosistema de Ethereum y tiene pues la liquidez de los dos, ¿no? Entonces digamos que hace eso, que pues sean protocolos con mayor uso y un poco más robustos en cuanto a la liquidez que se pueda tener, ¿no? Aira de X, que también como les mostraba ahorita es el que está ahorita liderando en cuanto a todo el volumen, en cuanto a todos los usuarios, ¿no? Que tiene la red y la usabilidad de sus protocolos, ¿no? Y pues tenemos bastantes, pero pues para mí los primordiales y los que más he usado han sido esos tres. Tenemos préstamos, como les decía, nos vamos a centrar un poco en el tema de préstamos. Entonces tenemos Moonwell, que Moonwell es protocolo de préstamos que más mueve volumen ahorita y que hace poco pues está trabajando como con la red de Base, ¿no? Entonces, si de pronto alguien conoce un poco más sobre el ecosistema de Ethereum y cómo se ha desarrollado todo el tema de las Layer 2 y Layer 3, entonces Movell hace poco empezó a trabajar con Base y pues les fue bastante bien y ha tenido un crecimiento bastante importante. Y SIO2 Finance, que también hace parte de Asta, de la blockchain de Asta, y también es un protocolo que mueve bastante capital o bastantes usuarios, ¿no? Lo interesante de SIO2 Finance es que me paga rewards o me paga rendimientos en el token de ellos que no ha sido lanzado al mercado, entonces pues a futuro puede ser un plus, ¿no? Plus de tener o de acumular tokens muchísimo más baratos y cuando sea lanzado pues tener ahí una ganancia mientras acumulo y utilizo el protocolo, entonces también es muy buena opción. Tenemos Bitcoin, ¿sí? Aunque digamos ahorita nos hablaba Roberto que Bitcoin es un poco complejo poderlo traer a todo este tipo de protocolos o de usos un poco más de finanzas o protocolos, sí, como más de estos usos reales, pero pues Interlay también hace ese tema de poder traer Bitcoin por medio de bóvedas, entonces uno accede a bóvedas de Bitcoin y lo que hace es que genera como un Bitcoin sintético que se llama el IBTC y lo puedo ya utilizar en cualquier protocolo de Polkadot, bien sea de préstamos o bien sea de proveedores de liquidez, ¿no? Tenemos también monedas estables para protegernos como de esa volatilidad que tienen las criptos, ¿no? Entonces, también tenemos Tether, también tenemos USDC, también tenemos DAI, también tenemos, bueno, las monedas estables del ecosistema de Polkadot, también una de Equilibrium, que nos permite a nosotros pues blindarnos pues, de todo ese tema de la volatilidad, ¿no? Y pues tenemos educación, como les decía al principio, pues también hago parte de dos academias en las que pues dictamos todo este tipo de protocolos, sus usos, sus riesgos, cómo poder acercarnos, cómo poder empezar a utilizarlos. Entonces también tenemos un curso de FinPolkadot y pues como les mostraba pues el libro que se sacó el año pasado, un libro físico que también está en formato NFT, que pues esperamos poder volver en algún momento a la universidad y poder hacer entrega de algunos libros que teníamos para ustedes el día de hoy. ¿Tiene de pronto NFTs disponibles del libro para obsequiar? Tengo como dos, si alguien nos deja Pero, en los espere que comentarios. ya sé cómo rifarlos. Y De ahorita todos, hacemos la rifa de esos NFTs. de todos modos yo tengo dos y si
de pronto pues salen más, gestionamos y yo gestiono unos 2 o 3 más, pero sí se pueden gestionar unos en formato NFT. Listo. Hasta el momento tenemos de pronto alguna duda, alguna pregunta. Continuamos ya como para entender un poco más el concepto de DEX, que son mercados automatizados, como les decía ahorita, o son pues prácticamente exchange con AMM, ¿no? Que son automatizados en su totalidad, hechos por contratos inteligentes. ¿Cómo funcionan los DEX? Como les decía, nosotros ya entraríamos a ser parte del protocolo como proveedores de liquidez, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es prestar o dar al protocolo como tal esa liquidez para que funcione, ¿sí? ¿Por medio de qué? De unas pools de liquidez. ¿Qué son pools de liquidez? Básicamente son piscinas en las que tenemos diferentes activos. Entonces podemos tener DOT, podemos tener USDC, USDT, etcétera, y podemos hacer uso de ellos por medio de unas pools, ¿sí? Entonces puedo escoger 2 activos y creo una pool de liquidez que ahorita les muestro a detalle en la plataforma como tal, pero básicamente funciona por piscinas, ¿sí? Entonces acá pues aparecen conceptos nuevos como un swap, que básicamente, ¿qué es un swap? El swap es como ese intercambio, ¿sí? Yo puedo cambiar Ethereum por DOT, DOT por USDC, DOT por la moneda de Bifrost, por la moneda de Interlake, bueno, dependiendo en el protocolo que esté, entonces yo puedo cambiar de una moneda a otra moneda. Aparece pues el concepto de proveedor de liquidez, que los proveedores de liquidez pues seríamos nosotros quienes le damos esa liquidez. Por eso les decía que son como granjas de liquidez, por eso se le dice farming, ¿sí? Es como si de pronto escuchan el concepto de farming de liquidez o farming o estoy farmeando, no sé, en alguna pool, es eso, somos proveedores que lo que estamos haciendo es cultivando mediante pues la entrega de nuestras criptos, ¿no? Y el TVL, como les mostraba ahorita en DefiYama, es esa cantidad de valor bloqueado que tiene el protocolo, ¿sí? Entonces eso me da un indicio de cuántos usuarios tiene el protocolo, si realmente hay un uso real o si de verdad hay personas que utilizan el protocolo, ¿no? Y pues como todo, pues hay un riesgo que hay que saberlo mitigar y hay que saberlo reconocer, ¿no? Que es el impermanent loss, que básicamente el impermanent loss es como esa pérdida que yo puedo tener en el momento, ¿sí? Y eso va en función del precio de los activos que yo escojo, ¿sí? Entonces, si yo escojo de pronto, no sé, Bitcoin con Ethereum, entonces, si una sube y la otra baja, mi pool en algunos casos, ¿sí? Porque ya hay más avances, pero pues digamos que en la parte como más, en la principal, en la primera versión de estos protocolos, las pools deben estar balanceadas 50-50, ¿sí? Entonces debo tener el 50%, digamos, en Bitcoin y el 50% en Ethereum. Si una sube y la otra baja, se desnivela de un activo para nivelarlo al otro. Entonces, ese para nivelar la 50-50, eso es lo que se llama el impermanent loss. Y básicamente lo que hace es mantenerme la pool balanceada 50-50. ¿Cuándo se hace efectiva esta pérdida? Cuando yo ya definitivamente desajusto mi pool o salgo del protocolo y lo paso a moneda estable. Mientras yo me mantenga con los activos a futuro y esperando esa valorización, pues el impermanent loss no se me va a ejecutar por el momento. Pero es un riesgo que hay que tener en cuenta, que ha venido avanzando con las versiones actuales, la versión 3 y la versión 4, que ya es farming de liquidez concentrada, pero pues son conceptos muchísimo más avanzados, pero que se han desarrollado precisamente por eso, para no permitir que el usuario como que se vea tan afectado por este tipo de pérdida, ¿no? Y acá entonces este es un protocolo de los principales, el protocolo de StellaSwap, como les decía, que me muestra las pools, ¿sí? Entonces me muestra cuánto es como el valor bloqueado, el valor que tiene en este momento todo el protocolo,
cuánto, digamos que cuánto dinero es que se está moviendo dentro del ecosistema. Y acá lo que yo les decía, cómo funciona el tema de las pools, ¿sí? Entonces, yo puedo crear una pool entre DOT y Glimmer, que es el token de la red de Moonbeam, que con ese token, pues lo que yo hago es pagar los fees dentro de la red, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una transacción o cuando yo hago alguna acción, algún swap también, como les decía ahorita del intercambio, pues pago los fees con Glimmer, ¿no? Entonces también tengo pools estables, que son USS con USDT, que son de riesgo un poco más bajo porque no son tan volátiles, y así sucesivamente. Sí, digamos que tenemos bastantes opciones de pools, y les voy a mostrar acá. Esta es la página de Stella Swap. Entonces, acá básicamente, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, puedo hacer un swap, como les decía, puedo intercambiar una cripto por otra para pues hacer el uso o para crear mi pool, ¿no? Entonces, básicamente, ¿yo qué necesito para poder interactuar con este tipo de protocolos? Necesito una wallet para conectarme, ¿no? Entonces, conecto mi wallet y ya pues con los tokens ahí, entonces yo puedo cambiar. En este caso, pues tengo para cambiar diferentes tokens. Entonces, tenemos ASTR, que es el de Astar, tenemos el de Acala, tenemos BNC, que es el de Bifrost, Centrifuge, bueno, tenemos Ethereum también, tenemos DOT. Entonces tenemos diferentes tokens que podemos intercambiar entre sí, ¿no? Entonces puedo hacer swaps acá, puedo hacer pools de liquidez, como les mostraba, y me muestra pues todo el TVL o todo lo que tiene bloqueado el protocolo, y puedo acá escoger las pools, le puedo dar en depositar, y pues puedo escoger dependiendo si son algún tipo de criptos más reconocidas, que son como las conocidas como las blue chips, que son más conocidas. También puedo hacerlo por parachains, puedo hacerlo por stables, por meme coins, bueno, etcétera. Entonces, acá yo puedo acceder a todo este tipo de protocolos, ¿no? O el acceso a las pools, ¿no? Entonces puedo crear una nueva posición, bueno, debo conectar primero la billetera, pero pues acá puedo hacer todo lo que les decía en cuanto al tema de los proveedores de liquidez o los DEX con AMM o los automatizados, ¿no? Entonces, listo, son muchos conceptos nuevos, sí, bastante, digamos que alrededor de 3 años llevamos nosotros como en todo este tema investigativo, y pues digamos que algo que es muy curioso, y es que tú puedes entender un concepto hoy y ya mañana han salido 10, ¿sí? Entonces digamos que esto evoluciona tanto que uno tiene que estar como muy pendiente de cómo sigue evolucionando, pero pues digamos que algo que sí coincido con bastantes personas, y es como no saturarnos de tanta información, sino de pronto investigar un poco y más bien como especializarnos en algunos, ¿no? Digamos, a mí el farming me interesa mucho, entonces me dedico al farming y me dedico a estudiarlos, me dedico pues a analizarlos, pero hay bastantes protocolos y hay muchísimos conceptos que pues a veces uno como que los quiere conocer todos y todos y todos, y termina lleno de información. Entonces también para los que están empezando, sí, como ir de a poco y pues ir analizando sobre todo la parte de los riesgos. Bueno, entonces voy a continuar acá. Los préstamos. Listo, entonces, como les decía ahorita, algo que quiero profundizar hoy es en el tema de los préstamos, porque es algo que está como teniendo bastante uso y bastante impacto, sobre todo en el tema de las finanzas descentralizadas, porque muchas personas no conocen que podemos acceder a préstamos de manera descentralizada, evitando los intermediarios, evitando
si digamos no tengo experiencia crediticia, si no tengo respaldo de bienes o algo así. Entonces, estos préstamos descentralizados son muy interesantes también. Entonces, ¿cómo funcionan básicamente los préstamos? Funcionan mediante una bóveda. Entonces, tenemos una bóveda donde allí están los activos, y quienes ponen esos activos también los ponemos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros también lo que hacemos es hacer un depósito que se conoce como un supply o como un respaldo o un colateral, ¿sí? Entonces lo que yo hago es dejar o hacer un depósito dentro del protocolo, y el protocolo me presta, ¿sí? Me hace un préstamo a mí. Entonces, ¿cuál es el respaldo en este caso? Pues mis mismos activos o mis mismas criptos, ¿sí? Entonces, debo tener obviamente un capital, pero ese capital lo puedo ver como una estrategia a largo plazo, ¿sí? Porque si yo tengo, no sé, Bitcoin, y si estoy holdeando o estoy guardando Bitcoin, estoy guardando Ethereum, o estoy guardando Polkadot, a futuro, pues los puedo poner a rentar y puedo sacar un préstamo adicional para hacer otras más cosas, ¿sí? Para seguir moviéndome en una pool, o sacar de pronto otro préstamo, bueno, etcétera. Entonces ya depende cómo cada quien lo maneje, pero pues no basta de pronto con tener guardado ahí, sino pues puedo hacer uso de ello en estos préstamos. Entonces dejo un depósito y el mismo protocolo me presta. Es un borrow que ellos me dan. ¿Mediante qué? Mediante un colateral o la garantía, que son mis mismos activos, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que acá aparece un concepto nuevo que es el LTV o el Loan to Value, y es básicamente la cantidad máxima que me puede prestar a mí el protocolo. Digamos, del 100% que yo dejo, el protocolo obviamente por riesgo y por sostenibilidad del mismo no me puede prestar a mí el mismo 100%, ¿sí? Por lo general nos prestan un máximo del 75%, pero pues no es aconsejable sacar todo el 75% porque pues representa un riesgo para nosotros, porque tenemos que tener en cuenta esto que se llama el umbral de liquidación. Ahí aparece como empieza a aparecer el primer riesgo de estos préstamos, ¿no? Entonces, si yo me sobreapalanco o si yo saco más de lo que el protocolo me presta, puedo llegar a un punto de ser liquidado. No es que me liquiden todo mi capital, no, porque yo estoy dejando un depósito y estoy, digamos, sacando un préstamo. ¿Qué me liquidan? Me liquidan cierta parte del capital, y eso lo estipula también cada protocolo. Entonces, a veces la liquidación puede ser del 5%, puede ser del 10%, pero pues eso depende del activo, depende de la liquidez que tenga el protocolo, y pues depende de lo que estipule también el protocolo en sí. ¿Y yo cómo puedo mitigar este umbral de liquidación, o cómo le puedo hacer seguimiento? Hay algo que se llama el factor de salud. ¿Qué es el factor de salud? El factor de salud es un indicador que lo que hace es que me muestra qué tan saludable está mi posición dentro del préstamo, ¿sí? Entonces, si es mayor a 1 o 1.2, digamos que mi participación está en un rango saludable. Si está en menos, si está en 1 o en menos, quiere decir que estoy en riesgo de liquidación. Y eso pues también está determinado como por colores, ¿no? Entonces, si está en rojo, es porque estoy definitivamente ya a punto de la liquidación. Si está en amarillo, estoy como bien, y si estoy verde, estoy totalmente en una posición saludable. Entonces, el factor de salud es importante, y eso pues ya lo va uno viendo a medida que va utilizando los protocolos, se va como familiarizando con el tema, pero es para tenerlo claro desde el principio, que pues hay un riesgo que es la liquidación a la que podemos nosotros vernos expuestos, y cómo la mitigamos con el factor de salud. Entonces, pues acá hay un ejemplo, digamos, con DOT. Entonces, básicamente, yo, digamos que en este ejemplo, quiero sacar DOT, quiero poner DOT, qué pena, como garantía, y pues acá hay un precio, y pues dice que voy a sacar también algo en garantía. Acá me dice que el loan to value, o ese máximo que yo puedo sacar, es de un 65%. Es decir, que si yo dejo 100, digamos que si yo dejo, no sé, $1,000 en DOT,
lo máximo que puedo sacar es el 65%. Que si yo saco más del 65% y llego al 75%, puedo verme pues en un riesgo de liquidación. ¿De cuánto? En este caso, del 10%, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les decía que hay que tener en cuenta a la hora de hacer, algún tipo de préstamo. Y SI2 Finance es el que yo les digo que hace parte de la red de Asta. Y básicamente, ¿qué puedo hacer yo acá? También dejar DOT, en este caso. Yo lo he utilizado, he dejado DOT en garantía y he sacado este CUSS, que es como el USS de la red de Astar en SI2 Finance, y pues me dan rendimientos tanto en la moneda de ellos como en DOT. Y Moonwell, que es como el protocolo más grande, que era el que yo les venía también a mostrar la tarde de hoy, que está trabajando con la red de Base y que pues ha venido haciendo un trabajo bastante importante y bastante grande en cuanto a como atraer también la liquidez de Ethereum, ¿no? Entonces, Moonwell también nos permite ahora sacar esos préstamos o hacer uso de estos préstamos y poderlos de manera, no sé si los queremos utilizar o si los queremos gastar por el momento. Moonwell acaba de sacar o hace poco sacó una tarjeta que pues por el momento pues está de manera virtual. Hay maneras de conseguirla de manera física, pero para Latinoamérica sale un poco costosa, pero pues es una tarjeta que está aliada con Visa y que me permite pues a mí hacer uso de mis criptos ya de manera muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, algo que pues se habla mucho en el ecosistema o en el tema de cripto y blockchain es cómo poder usar mis criptos de manera pues supremamente sencillo, ¿no? Entonces, sin necesidad de dar tantas vueltas, sin necesidad de hacer tantas cosas, ya hay facilidades como una tarjeta, ¿sí? Entonces, Moonwell hace poco sacó su tarjeta y es una facilidad para nosotros los que hacemos uso de todo este tipo de protocolos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Listo, entonces, bueno, también digamos que les voy a mostrarlas, así como ahorita Roberto pues nos mostró las páginas de quienes hacen posible que nosotros podamos realizar este tipo de eventos de manera presencial o de manera virtual por medio de gobernanzas o por medio de bounties, pues también para nosotros sería de gran apoyo que así como pudiesen postear algo, hacer una mención sobre el evento, sobre la charla que les estamos haciendo el día de hoy. También pues sigan a Bliss Labs en Twitter o en X, como se llama ahora, en donde pues estamos como enviando información de los eventos que hacemos y el equipo que está detrás de. Entonces, Bliss Labs. De hecho, pues para la rifa de los cursos, pues hagamos lo siguiente. O sea, ya Joan acabó, ¿sí? Sí, ya digamos que básicamente es esto, tanto Twitter como Instagram para que nos sigan y no sé, de pronto el que haga una historia o el que haga algún post o algo, nosotros los contactamos y les hacemos llegar los NFTs del libro de este libro. Digamos, este libro en formato está, este libro también lo consiguen en Amazon. Es un libro que tiene, digamos, básicamente todo el contenido que vimos del mapa, como el mapa de la ruta que está ahí, todo está en este libro. En este libro, digamos, tiene los QR de los videos, digamos acá, si se dan cuenta, tiene los QR con videos de 3 minutos en donde les enseñan a armar una pool, a hacer un swap, a ingresar, desde crear una wallet, ¿sí? Digamos que no hablamos del tema de herramientas como wallets, porque pues ahí se nos va otra hora, pero
pero pues digamos que en este libro está todo. Y pues no sé si de pronto alguien se jala una publicación bien chévere, pues hasta vamos a la distrital y se lo entregamos. Entonces las condiciones para participar, ¿cuáles son? Póngalas, Joan. El primero que haga una publicación en X etiquetando a Blist y el primero que haga una publicación en Instagram etiquetando a Blist, las dos que usted dejó. Sí, las dos que yo dejé ahí, una por Twitter, una por Instagram y los contactamos. Y de pronto otra donde también nos mencionen, o puede ser una sola también, mencionando al Bounty y a Polkadot Américas. Aquí voy a, aquí voy a dejarles en el chat. Estos son los arroba de X y ya les dejo los arroba de Instagram. Entonces, si publican, los contactamos y les hacemos llegar al primero que lo haga, ¿no? Estos son los de... Sí, el primero que lo haga, uno por Twitter y uno por Instagram. Yo tengo dos libros en NFT ahí para regalar. Listo, muchachos. Pues bueno, entendemos que esto es denso, 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 tal vez lo más denso que hayan tenido hoy, pero pues realmente es la forma en que empezamos todos en este ecosistema, entendiendo un poco así, se le van a uno quedando los nombres, aunque los detalles se van yendo, pero esta es la forma en que empezamos todos en el ecosistema Web3, la verdad. No encuentro una forma diferente y, pues puede ser denso, pero seguro si le echan una revisada después en la grabación, toda la información es bien, bien, bien interesante. Permítame compartir, Joan, si quiere dejar de compartir un momento. Lo último que les voy a compartir Listo. es para que no se queden con que blockchain es únicamente aplicado a temas de dinero y de finanzas y ese tipo de cosas. Ustedes están viendo aquí la web de Polkadot, ¿cierto? Ahí está, la puse en español, ¿cierto? Entonces, ustedes aquí en el menú principal no está. Digamos que están los casos de uso. Los animo para que entren allí y los vean, porque hay casos de uso en IA, en DeepMind, para que esto es bien interesante porque es aplicado ya al mundo físico y en juegos. Pero aquí abajo en el footer de la web, en donde está plataforma, hay casos de estudio y pueden ver cómo estas empresas, algunas son empresas privadas, usan Polkadot y usan la Web3 en general. Pues usar Polkadot es usar la Web3 para sus modelos de negocio. Entonces, Energy Web, cómo revoluciona la distribución de energía limpia con blockchain, o Origin Trail que trabaja con inteligencia artificial, transformando la confianza en el área de inteligencia artificial, lo que les decía, cómo crear una inteligencia artificial, pero con datos voluntariamente cedidos o ese tipo de cosas. Centrifuge, que es una empresa privada que ayuda a la tokenización de activos del mundo real y los lleva a la Web3. Es una aplicación bien importante porque requiere, pues, transversal a muchas áreas del conocimiento, área legal, área de negocios, área de finanzas, desarrollo. A los que les gustan los videojuegos, Mythical Game ya tiene un juego corriendo en la Web3, en la red de Polkadot, como, digamos, los activos digitales de quienes son gamers, pues hacen parte realmente de los gamers y no se quedan en la plataforma. Hydration, que la mencionó Joan como Hydra en su presentación, pero pues aquí está. Y bueno, hay más Polymec, que también es un caso interesante de crowdfunding, pero buscando montado en la Web3. Entonces, para quienes preguntaron cómo se montan proyectos en la Web3, pues aquí están estos casos de estudio para que los vean y los estudien y
y verifiquen que Web3 es mucho más que finanzas, pero pues finanzas es tal vez el primero y más allegado. Entonces, eso ha sido todo por nosotros. Nos gustaría los que quisieran que pusieran de pronto sus cámaras para poder tomar una captura de pantalla y poder enviar un saludo a nuestras comunidades, pues solo si quieren, si no quieren, no. Y listo. Entonces, eso es todo de nuestra parte, muchachos. ¿Quién queda allí el equipo de ACM y de la U Distrital para dar por terminado esto, Jovan? Bueno, creo que, pero O mientras bueno, aparece, de Edison. verdad les agradecemos mucho. Fue una charla, siento yo que la más técnica hasta el momento en este marco de la semana, y eso que Y se sin ser supone que... ingenieros, sin ser técnicos. Exacto, sí. Por técnica en cuanto a conceptos, es que son muchos, muchos, muchos conceptos nuevos. Totalmente, exactamente, es por eso, pero siento yo que por lo menos en mi caso llama mucho la curiosidad, y ojalá que muchos haya sido el escenario, el caso, para que se adentren y comiencen a buscarle casos de estudio tal como los muestras al final en este mundo. Al final del día, el Web3 tiene ese nombre justamente porque para allá va, de lo que conozco, entiendo yo. Sí, Y pues nada, también es como un punto laboral muy, muy interesante. Ahí comparto lo que comentó Joan Cruz hace un rato. Si se especializan en algo de esto, estoy completamente seguro que nunca va a faltar trabajo. Sé que trabajo sí hay. no, correcto. Y de hecho, bueno, pero ya para lo que lo verifiquen, dentro de la web de Polkadot, también allá en el footer, hay una sección donde están los trabajos también que ofrece Polkadot y todo su ecosistema a desarrolladores, ingenieros. Entonces, para que lo miren lo que se necesita, mucho Rust, mucho Ink, C++, para que lo tengan presente. Pero sí hay trabajo y hay excelentes oportunidades. Yo he conocido desarrolladores que ganan hasta $10,000 mensuales, no les miento, los he conocido, les he dado la mano. Entonces, en Web3, entonces imagínese usted qué hace con $10,000 mensuales. No es mentira, ¿sí o no, Joan? No, y Polkadot tiene el programa del fellowship, del technical fellowship, ¿no? Entonces, Sí, y es por niveles, entonces pueden empezar simplemente como colaboradores y ahí van escalando. En la wiki se encuentran los, los salarios. sí, para que se antojen. No les vamos a mostrar, pero pues para que se antojen. Entonces, igual ahí están nuestras redes sociales. Cualquier cosa estamos ahí pendientes. Etiquétennos y hagan las publicaciones para enviarles los premios. Nos siguen y cualquier duda, escríbanos. De pronto nos demoramos en contestar, pero seguro en algún momento les contestamos. Cualquier duda que tengan con Polkadot, con la blockchain en general, ahí estamos para ustedes. Bueno, entonces Bueno, nos vemos, chicos. muchísimas Un gracias. saludo a todos. Que estén muy bien.